Buenas noches. Estamos en la UBA del Poblado, en la ciudad de Medellín, comenzando este programa que es de alguna manera la continuidad del programa Con el Alma que tenemos en Teleantioquia, el programa de la Secretaría de Salud que trabaja los temas de salud para el alma. Y estamos celebrando justamente desde ayer, 8 de octubre, la Semana para el Alma. Tenemos un poco más de 20 actividades entre académicas, de entretenimiento, charlas, deportivas, que lo que buscan justamente es que prestemos atención cada vez y de manera más importante a nuestra salud mental. Así que este programa que van a ver hoy y que están viendo en este momento a través de nuestro canal regional Teleantioquia, hace parte de una serie que hemos denominado Diálogos con el Alma. Este es el primero y toda esta semana, de 8:35 a 9:30 de la noche, con excepción del jueves, porque el jueves estará aquí en Teleantioquia la premiación del Premio de Periodismo Científico Ángela Restrepo Moreno sobre cambio climático. Con excepción del jueves, tendremos este programa en este horario durante esta semana. Hoy con un tema muy interesante, las adicciones. Las adicciones que ya han existido por muchísimo tiempo y las nuevas adicciones, porque en el mundo contemporáneo también gozamos, o mejor, padecemos, es la palabra más correcta para hablar de ellas, de estas nuevas adicciones. Así que sean bienvenidos a este especial de Diálogos con el Alma. De nuevo darle las gracias por estar aquí con nosotros en este especial de Diálogos con el Alma. Hoy nuestro tema principal, las adicciones. Y paso a saludar directamente a las personas, invitados especiales que ya nos acompañan. Está con nosotros Sandra Restrepo Escobar. Ella es psicóloga de la Universidad de Antioquia y es experta en temas de farmacodependencia. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, gracias por la invitación al programa. Y bueno, espero que podamos hablar de este tema y generar reflexiones para la comunidad en general. Así es, y también nos acompaña aquí esta noche en la UBA del Poblado Samuel Zuleta. Samuel es asesor de la Secretaría de Salud y particularmente del programa Salud para el Alma. Yo quisiera, con la bienvenida, que nos contaras un poco, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, qué es Salud para el Alma. Bien, muy buenas noches para todos los televidentes que nos están viendo en este momento. El programa Salud para el Alma es la apuesta que tiene la Gobernación de Antioquia para velar por el cuidado de la salud mental de los antioqueños. Después de la pandemia, fueron muchas las situaciones que dejó. Muchos los rezagos. Exactamente, y entonces a partir de ahí, la Gobernación sacó una estrategia inicialmente de apoyo, y ese apoyo tiene que ver con, pues en un momento fue con la asistencia psicológica que se da a través de la línea telefónica, por supuesto la entrega de mercados, pero luego sale la pregunta y es, ¿qué queda? ¿Qué vamos a hacer? Viene un asunto y es las consecuencias a nivel psicológico que deja la pandemia, y es a partir de ahí donde el programa Salud para el Alma emerge. Ya existía como una estrategia de apoyo inicial, pero luego de ello emerge para convertirse en un programa, en una estrategia que lleva al departamento a pensar la salud mental mucho más allá, con unas problemáticas que están relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, que están relacionadas con trastornos mentales, con la ideación suicida, que es una situación crítica en el departamento, por supuesto todo lo que tiene que ver con las violencias intrafamiliares. Por lo tanto, el programa se convierte en un apoyo para toda la comunidad en relación a abordar las patologías referentes a la salud mental. Muy bien, yo creo que era importante, Samuel, hacer como esta introducción y este contexto, porque reitero, no todo el mundo tiene por qué saber qué es Salud para el Alma y cuál es esta bonita estrategia que está desarrollando la gobernación. Y justamente decía al principio de este especial que estamos en la Semana para el Alma, y hoy, por ejemplo, durante todo el día hubo, dentro de las más de 20 actividades que tenemos con la Semana para el Alma, hubo una serie de
experiencias compartidas de todo el país, porque además hemos logrado aglutinar con esta Semana para el Alma desde Antioquia experiencias y eventos en otros lugares y departamentos. ¿Cómo estuvo este tema de estas experiencias compartidas en atención justamente psicológica y mental? Mire, una de las iniciativas que tiene la doctora Ligia es que no hiciéramos la semana solo a nivel de departamento. Y por lo tanto es una iniciativa muy bonita y es invitar a otros departamentos a sumarse y a unar esfuerzos para conmemorar el Día de la Salud Mental. Y eso se dice con una serie de actividades y una de ellas es el Encuentro Nacional de Experiencias Exitosas en Salud Mental en Colombia. Y ha sido muy interesante, acabamos de tener una jornada larga que inició a las 8:30 de la mañana con la doctora Ligia y terminamos hace unos cuantos minutos y tiene que ver con demostrar lo que el país ha hecho. El país ha tenido iniciativas individuales, cada territorio tiene una actividad, pero la importancia de esto es aprender qué hacen los otros territorios, cómo se aborda el tema de salud mental en población indígena, cómo se aborda el cuidado de la salud mental en las personas que cuidan, lo que llamamos cuidado del cuidador. Tenemos una experiencia muy interesante de adulto mayor. Entonces ha sido una experiencia muy interesante la que acabamos de ver, experiencias de todas partes del departamento. Por supuesto también tuvimos la experiencia de la ciudad de Medellín con los escuchaderos, muy interesante, y se ha venido propiciando esta estrategia, que es un dispositivo comunitario en el resto del país. Hemos tenido la experiencia de Chocó, tiene que ver con población indígena, la experiencia de Cauca, y bueno, tenemos todavía también la invitación para que nos vean a través de las redes sociales este próximo miércoles 11, donde tendremos la segunda jornada con otro número de experiencias del país y del departamento. Muy bien. Bueno, ya suficiente preámbulo, ya digamos hablamos de la programación de la Semana para el Alma, porque este primer programa también es parte de la activación de toda esa semana. Entonces, ahora sí entramos en materia con nuestro tema de esta noche, que es las adicciones. Y en ese sentido, Sandra, pues es una pregunta, no sé si de perogrullo, pues, pero ¿qué consideramos una adicción? ¿Qué es una conducta adictiva o una adicción? Bueno, sí, uno podría pensar que es una pregunta muy obvia, Sí. pero realmente es importante aclarar que es todo comportamiento que se vuelve compulsivo, que es repetitivo, que desplaza a otra serie, digamos, de actividades que tiene una persona y que a pesar de generar daño en sí mismo o en las personas que están con esa persona, pues se sigue presentando. Desde la psicología se habla que generan disfunción, es decir, que alteran la vida cotidiana de una persona. Entonces, las adicciones, hoy no hablamos de adicciones solo a sustancias, hablamos también de adicciones a comportamientos, a conductas que pueden alterar la relación de esa persona con su entorno y con su vida cotidiana. Y ahí digamos un primer elemento, y es hay adicciones que ustedes, los psicólogos y los expertos, llaman de sustancias químicas y otras adicciones no químicas. ¿Cuáles son esas? Bueno, las adicciones, digamos, que se reconocen como químicas, tiene que ver con que la persona ingiere una sustancia. Okay. Pueden haber diferentes sustancias y la manera, digamos, de ingerirla, la vía de administración puede variar. Y las no químicas, que hoy día hablamos más de comportamentales, tiene que ver con comportamientos también que son compulsivos y que alteran la relación. Por ejemplo, las adicciones a las redes sociales, a las compras compulsivas, al juego. Hay diferentes adicciones también de tipo comportamental. En ese caso no hay una ingesta de una sustancia, pero también generan una conducta repetitiva que daña o que modifica la vida de esa persona. Así es. Bueno, y en nuestra cultura muy paisa, Samuel, siempre tenemos, digamos, como ese estigma de que el que consume marihuana, consume cocaína, es como la única adicción. Y resulta que hoy tenemos un abanico de adicciones muy complejo, ¿no? Sí, anteriormente la lucha siempre se daba, por ejemplo, con el consumo de marihuana.
Luego pasamos al tema de la cocaína y era lo que más se terminaba estigmatizando y las familias, por supuesto, generaban toda una serie de situaciones y problemáticas alrededor de estas sustancias. Pero, por un ladito iban pasando otras sustancias que las familias no conocían y que poco a poco han ido teniendo un auge incluso mucho mayor que ya las tradicionales. Ahora ya no tiene que ser el asunto, y es que abríamos los ojos porque ya no es el tema de la marihuana, no es el tema de la cocaína. Hoy ya tenemos un número de sustancias significativas y por supuesto entre ellas ustedes han escuchado ahora todo lo que tiene que ver con el tema del fentanilo, Sí. que es una sustancia emergente que existe hace mucho tiempo como un medicamento, pero que viene utilizándose de una manera con fines diferentes a los terapéuticos. Y en ese mismo número vamos a encontrar otra cantidad de sustancias que han venido pasando. Por eso la importancia es a los padres de familia es que tengamos en cuenta el comportamiento que van teniendo los hijos, sustancias que encontremos, hay que tenerle cuidado, hay que preguntar, hay que mirar de qué se trata, hay que consultar, porque normalmente los hijos responden, no, eso es algo que yo tengo ahí guardado, algo que me dieron de guardar, pero que en realidad se termina convirtiendo en sustancias psicoactivas que están utilizando con fines diferentes a lo que se crearon. Pero por eso vuelvo y digo, casi siempre estamos pensando, hombre, es que ese muchacho es marihuanero y entonces es un estigma que tenemos en nuestra cultura muy fuerte y hoy quizás es lo menos peligroso, siendo pues también una adicción, pero tenemos la adicción al juego, Sandra, tenemos la adicción a la pornografía, tenemos la adicción a este aparato que hoy es muy compleja y creemos que no, pero es grave. Digamos que hoy también tenemos que abrir los ojos como sociedad y como personas a entender que las adicciones son de un rango mucho más complejo y mucho más amplio que ese reducido y minúsculo o esa visión o mirada minúscula que siempre hemos tenido. Sí, pues en nuestra sociedad una persona consumidora de alguna sustancia o que usa alguna sustancia pues genera ciertos estigmas que todos pues que no son reales y que hacen muchísimo daño también. No todo el que digamos usa una sustancia tiene que ser un adicto, pero sí hay que tener presente que ninguna sustancia es inocua, es decir, ninguna sustancia no tiene peligro. Por más, digamos, menos adictiva que sea, trae unos riesgos. Y trae unos riesgos que no valorarlos o no tenerlos presentes puede generar una disfuncionalidad, no solo en la vida de esa persona, sino en su entorno familiar, afectivo, social. Y bueno, y lo otro que también es importante, digamos, señalar en vía de lo que estaba diciendo Samuel, es que hoy día las familias siguen pensando y siguen buscando entonces rastros de marihuana, siguen buscando como residuos de las sustancias clásicas y hoy encontramos que el consumo de muchas de esas sustancias ha sido modificado, que no se utilizan las mismas vías y que encontrar, digamos, un paquete de gomitas podría generar una alerta, porque no estamos hablando de unas gomitas tradicionales como tal. Entonces, cada vez hay una modificación, hay unas presentaciones nuevas y eso también tiene que generar otro tipo de alertas. Muy bien. Bueno, estamos en estos diálogos con el alma, este especial que estamos haciendo a través de nuestro canal regional Teleantioquia, hoy hablando de las adicciones, de esas que han existido durante mucho tiempo, pero también de las nuevas adicciones que creemos son muy importantes. Vamos a hacer un corte para mensajes institucionales y regresamos con nuestros invitados para seguir ahondando en este tema. Seguimos en este especial Diálogos con el Alma a través de nuestro canal regional Teleantioquia. Y hablando de las adicciones, tenemos dos invitados. Ahorita se sumará una tercera invitada, pero en estos momentos están con nosotros Sandra Restrepo Escobar y también Samuel Zuleta.
ya decíamos pues que son personas expertas en este tema. Sandra, ¿cuáles son, si uno pudiera categorizar las causas principales de una adicción? Bueno, lo primero que habría que decir es que las adicciones son multicausales, es decir, hay muchas causas que pueden estar relacionados con desarrollar pues una adicción. Las causas generalmente que están altamente asociados tienen que ver con asuntos personales, de la crianza, de la personalidad de un sujeto, pero también tiene que ver con cómo se da ese vínculo familiar. La violencia intrafamiliar es una de las causas que se identifica como factores que pueden ayudar a complejizar muchísimo más el tema de la adicción. También hay, digamos, unas causas que están más desde el entorno social, entonces, y que tiene que ver con condiciones de pocas oportunidades, de contextos violentos. Entonces, si miramos, pues uno podría decir una persona bajo unas condiciones poco saludables personales, pero además unas condiciones que su entorno no favorezcan, pueden ayudar e incentivar que desarrolle una adicción. Entonces, por eso es tan importante y se hace tanto énfasis permanentemente en pensar en entornos saludables, en pensar en generar espacios no solo dentro del vínculo familiar, sino también dentro de nuestros grupos de amigos, dentro de lo laboral, que sean cada vez más saludables. Muy bien. Sandra habla de las causas y uno podría ahí ampliar un poco el tema con factores de riesgo. Ella hablaba de unos factores del entorno. Esos son los que llamamos factores de riesgo y cómo podemos también resumirlos en este tema. Sí, es importante tener en cuenta que hay factores intrínsecos, es decir, factores de la persona. Sí, esos que ya Sandra mencionó pues claramente. Entre los factores externos, por supuesto, está el medio donde se vive, el asunto de qué tan asequible es el acceso a la sustancia. No solamente vamos a tener eso, sino también todo lo relacionado con el grupo de pares, que es muy importante, que lo que termina pasando, esa presión que generan los otros en ambientes como la calle, en algún momento instituciones educativas, en la vida universitaria, ese otro que termina generando una influencia, en algunos casos, hacia el consumo. O sea, los compañeros de colegio, los compañeros de la barra, del barrio. Exactamente. Todo eso es lo que tú llamas pares. Exactamente. ¿Cuáles otros factores de riesgo tenemos? Listo, vamos a encontrar una serie de factores de todas las áreas. Uno de ellos pues tiene que ver con el acceso a la sustancia. Hay entornos que favorecen mucho más el consumo, por supuesto, sin llevar a decir que digamos que hay barrios que específicamente influyen más en el consumo. Por supuesto que eso no es, pero sí hay un acceso a la sustancia en unos territorios más que otros. Y otras cosas que tiene que ver con... Pero además, Samuel, hoy es inducido, porque mira que el interés de los narcotraficantes es justamente generar consumo y entonces inducen a esos consumos en muchos lugares y en muchos barrios, en muchos municipios, pues lo vemos permanentemente en nuestra realidad departamental y nacional. Sí, así es. O sea, ahora la competencia es bastante grande, porque finalmente el objetivo siempre estará en promover el consumo de sustancias y eso ha hecho que cambie la modalidad. Ahora ya no estamos hablando incluso, por ejemplo, el tema de los vapeadores, ¿sí? Entonces ha venido cambiando la modalidad de consumo y eso genera una problemática social, porque normalmente lo que hemos dicho ya reiterativamente y es que en algún momento nos estamos yendo por las sustancias tradicionales y hoy estamos ante un cambio de paradigma porque estamos encontrando nuevos métodos de consumo, estamos encontrando nuevas sustancias y es ahí donde, por supuesto, el narcotráfico ha hecho un esfuerzo grande y lo que tenemos que hacer nosotros como autoridades de salud también es contrarrestar ese esfuerzo que ellos hacen. Muy bien. Bueno, uno cree que las adicciones también pues tienen niveles. No sé si puede decir uno que tiene niveles, pero
al final en el cerebro el comportamiento es el mismo. O sea, cuando yo soy adicto a un celular o estoy adicto a mis redes sociales o cuando soy adicto a una sustancia psicoactiva o química, la respuesta del cerebro es casi la misma, ¿o no? Sí, de acuerdo. Bueno, cuando tú hablas de niveles es importante aclarar que hablamos es de diferentes tipos de consumo. Sí. Y diríamos que el nivel más grave de esos consumos es la adicción. Entonces hablamos de consumos experimentales, de consumos sociales, consumos problemáticos, consumos habituales y en último nivel pues estaríamos hablando de la adicción como tal. Entonces la adicción sería digamos el nivel más alto dentro del consumo. Y cuando tú haces alusión tanto digamos lo electrónico o los comportamientos adictivos como a las sustancias, lo que sucede a nivel cerebral, para explicarlo de una manera digamos muy simple, es que se activa todo un sistema que se conoce como el sistema de recompensa. Sí. Y estas son las vías como de placer. Entonces, lo que estamos hablando es que las sustancias o esos comportamientos adictivos generan que se active el sistema de recompensa. Al activarse, hay una necesidad como de quiero más de esto. Esto me genera placer, entonces quiero más. Y al generar ese deseo es que se convierte cada vez más compulsivo, más repetitivo. Y por eso, pues digamos, parte del proceso de la adicción es que cada vez ese sistema va como solicitando más y por eso genera toda una alteración en la vida de esa persona. Muy bien. Decía Samuel Sandro una cosa que me parece interesante y es desafortunadamente la delincuencia, en este caso quienes son narcotraficantes o quienes quieren generar una adicción, pues son cada vez más inteligentes en la manera de persuadirnos a todos nosotros, porque ninguno de nosotros está exento de una adicción, pero son cada vez más inteligentes en persuadirnos. También, de alguna manera, nosotros como seres humanos tenemos que ser cada vez más inteligentes en informarnos mejor de qué tendencias hay, qué nuevas, digamos, como adicciones se están presentando para también entenderlas, ¿o no? Claro que sí, y yo creo que la gran labor desde la prevención y desde espacios como estos, es decir, para sentir placer no tenemos que recurrir a las sustancias. No hay nada más placentero que tener un espacio con las personas que amamos, disfrutar una buena comida y eso también activa nuestro sistema de placer. Entonces, pues creo que el asunto y lo que han aprovechado, digamos, estas estructuras delincuenciales es promover como el consumo de sustancias como algo que te mejora la vida y que te hace disfrutarla más. Pero el mensaje que queremos transmitir es que para disfrutar la vida no necesitamos de ellas. Lo podemos hacer de manera natural, lo podemos hacer con los recursos que tenemos a la mano y eso pues genera otras posibilidades. Y por supuesto el mensaje siempre es que iniciar un consumo pone en riesgo y puede llevar a una persona a que desarrolle una conducta adictiva y que esto termina siendo no solo traumático para ese ser humano, sino también para su familia, para su entorno. Entonces es cómo nos cuidamos todos. Así es. Bueno, a los papás de hoy les toca un poquito complejo, Samuel, ¿no? Porque vuelvo y reitero, la gama es muy amplia. Entonces ya no solamente hay que preocuparse por las históricas. La primera de ellas creo que el alcohol, porque a veces se nos olvida que el alcohol es quizás la más importante adicción, ¿cierto? Sino que ya tenemos que pensar en muchas otras variantes. Hablemos un poco de todo ese espectro que ya tenemos hoy. Mencionabas, por ejemplo, los vapeadores, tenemos, decía Sandra, gomitas, o sea, la droga ya consumida en gomitas. ¿Qué tipo de sustancias vemos hoy que son novedosas o que pueden ser novedosas a los ojos de padres vigilantes, por ejemplo? Bien, tenemos varias. Una de ellas tiene que ver lo que conocemos como el DIG.
El DIC es una sustancia que normalmente los estudiantes lo que hacen es que impregnan en su uniforme la sustancia y vamos a tener un comportamiento porque todo el tiempo los vamos a ver oliendo y los vamos a ver de alguna manera y uno dice, pero este pelado porque todo el tiempo está con la mano pues oliendo la sustancia, oliendo el saco. Otra tiene que ver con el famoso popper, que es una sustancia comercial que es un inhalante que finalmente lo que se hace es que una vez se destapa sale un gas y ese gas finalmente es el que termina inhalando la persona, y habrá que tener mucho cuidado porque primero tiene un uso, digamos una venta bastante amplia dentro de la ciudad y hay que evitar por supuesto que los padres sean muy vigilantes a este tipo de sustancias. Vamos a encontrar, ahora está muy de moda el tema de las gomitas que ha generado una alerta temprana incluso a nivel nacional, que nos han dicho, hey, pilas, se está comercializando gomitas. Hay que entender algo también y es que con el tema del cannabis, que se ha tenido una línea que es para el tema de productos alimenticios, es muy diferente, hay que diferenciar lo que es cannabis y otra cosa lo que es propiamente la marihuana. Sin embargo, en esa línea que a veces es como tan invisible, digamos, de terminar de un lado o del otro, se está comercializando sustancias comestibles a base de marihuana y por supuesto también lo que son las tortas y otros tipos de productos. Y dentro de las sustancias pues emergentes vamos a tener una cosa y es que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con elementos de farmacología, es decir, medicamentos. Y ahí hay una lista gigante en el tema de medicamentos. O sea, medicamentos que sirven para un tema de salud, salud, función pero muy específica y es usan una función netamente terapéutica. Okay. Y ahí hay una familia bastante grande que hay que tener muchísimo cuidado, porque ahí termina, digamos, hay un desvío que termina utilizándose con fines psicoactivos. Esa no es la funcionalidad es netamente para asuntos terapéuticos y ahí hay que tener bastante cuidado los padres de familia. Así es, mencionabas ahorita el fentanilo, por ejemplo, que es un medicamento que ha existido hace mucho rato para unos fines específicos, pero hoy se está, digamos, como desdibujando ese uso médico. Exactamente, y con eso hay un sinnúmero de medicamentos que por nombrarlos nos quedaríamos aquí realmente, pero hay que tener mucho cuidado, padres de familia, cuando revisemos realmente los bolsos, cuando revisemos las pertenencias y encontrar ese tipo de medicamentos, porque finalmente se van a confundir y las respuestas que nos van a dar en muchos casos van a ser pues una pastilla cualquiera. Eso, o incluso visibilizar el comportamiento de los chicos, no tampoco estar ahí revisándoles la maleta, pero sí estar vigilantes de cuáles son esos comportamientos que están haciendo, que vemos extraño que quizás antes no teníamos en cuenta. Pero bueno, vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y seguimos en este diálogo, creo que ya a partir del próximo segmento para que hablemos de los factores protectores, porque pues por supuesto existen problemas, existen adicciones, pero también existen factores protectores y existen maneras de evitar estas adicciones. Así que una pausa y regresamos. Continuamos en estos diálogos con el alma. Hoy estamos hablando de adicciones y quiero aprovechar para recordarles que estamos en la Semana para el Alma organizada por la Gobernación de Antioquia y en este tema particular de las adicciones vamos a tener los próximos días jueves y viernes el segundo congreso sobre adicciones y pues este congreso va a estar dirigido por la Escuela contra la Drogadicción. Por supuesto, Secretaría de Salud con Escuela contra la Drogadicción, con Carisma también, con todas las entidades que desde la Gobernación trabajan este tema. Así que vamos a tener jueves 12 y viernes 13 este segundo congreso sobre adicciones, que bien vale la pena pues tenerlo presente y donde se van a ampliar muchos de estos conceptos y muchos de estos temas de los que hoy estamos aquí dando unos ligeros brochazos. Ya nos acompaña aquí justamente Lina Pareja. Lina Pareja es coordinadora del Comité Departamental de Prevención de Drogas y trabaja con la S Carisma. Lina, bienvenida. Gracias por acompañarnos en este especial. Muchas gracias a todos y todas y bueno, estamos aquí para aportar bastante en el tema. Bueno, y justamente decía antes de
la pausa mensajes institucionales que ya en este bloque vamos a hablar sobre la prevención, sobre los factores protectores. Y entonces me gustaría preguntarte, ¿cuál podría ser ese primer elemento de prevención clave que debemos considerar todos nosotros como sociedad para evitar justamente estas adicciones? Claro que sí. Entonces, hablando en términos de prevención y que eso implica retrasar la edad de inicio en los niños, niñas y adolescentes, pues existen varios factores de protección que indiscutiblemente hacen que se evite precisamente caer en el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Hay varios factores que hay. Uno, tener buenos vínculos a nivel de la familia. Segundo, estar en la escuela es un factor de protección. Hay otro factor bien importante que ha salido en la literatura y en las últimas investigaciones, es la fe. Ese es un tema bastante importante para el trabajo con los jóvenes, poder tener también relaciones adecuadas también y de comunicación y confianza con los padres y madres, tener también redes sociales o redes protectoras que permitan tener vínculos entre los niños, niñas y adolescentes y que de esa manera también puedan permear ciertos asuntos que los adolescentes y los niños viven en esa etapa de la vida. Entonces, digamos que se puede reforzar a través de la familia, a través de la escuela, a través también del ámbito comunitario, la relación que establecen los jóvenes también con los mismos amigos o los compañeros de la escuela o la clase. Entonces, digamos que en esa medida se pueden permear varios factores protectores que hacen que los niños eviten precisamente consumir. El uso adecuado del tiempo libre también es otro elemento bastante importante para que los adolescentes puedan estar ocupados y también fortalecer los talentos, que es otro elemento importante en los adolescentes, descubrir nuevos talentos, qué es lo que le gustan a los niños y adolescentes hacer también en su tiempo libre. Muy bien. Por supuesto estamos hablando de un mundo ideal, pero el mundo real tenemos cada vez familias más disfuncionales, más digamos, desconectadas, padres más ausentes por trabajo, por cómo lograr que ese vínculo inicial o ese espacio inicial protector que sea la familia, si tiene esas dificultades, pueda ser cubierto con otros elementos protectores. ¿Cómo lograr eso, Lina, en el terreno de la realidad? Bueno, es muy importante también que los padres, madres o cuidadores empiecen a ejercer un papel en la educación de la prevención del consumo de drogas. Y para ello es importante también que los padres conozcan la realidad es que nuestros niños y adolescentes viven en sus hogares y viven en nuestro medio. Cada vez nuestros niños y niñas, digamos que tienen ciertos riesgos para el consumo de sustancias psicoactivas y sabemos que tenemos familias que no están preparadas. Eso amerita que nuestra sociedad empiece a prepararse en ciertos elementos como son el cuidado de los niños y las niñas, quiénes son nuestros amigos, es decir, establecer climas de confianza y por lo menos de comunicación. Y si en caso dado que las familias no sean un factor protector para los niños y adolescentes, pues también establecer canales de ayuda con otras redes. Las redes familiares también se constituyen no solamente con el papá y la mamá, digamos que los amigos o una tía cercana y buscar ayuda en cualquier momento que se requiera. Nosotros tenemos también desde el programa de salud para el alma y la gobernación de Antioquia canales de comunicación como son la línea de salud para el alma. Entonces, digamos que en esa medida nuestros adolescentes, en caso de que no tengan esa confianza o esos factores de protección a nivel de la familia, pues buscar otras redes, pero sí invitamos a que los padres y las madres empiecen a educar en prevención del consumo de drogas. Y tan sencillo como eso, que es empezar a saber qué es lo que hoy en día consumen nuestros adolescentes y empezar también por trabajar también dos sustancias que son bien importantes, que son legales, el alcohol y el tabaco. Nuestra sociedad y nuestra cultura antioqueña está muy dada a ese consumo. Entonces también poder empezar a repensarse que podemos pasar bien en familia evitando el consumo de alcohol y cigarrillo. Sí, hablábamos justamente ahora, Lina, de cómo los papás deben informarse más, conocer más de todo este nuevo universo de sustancias químicas que hay para justamente estar mejor preparados. Samuel, hablemos de lo que se hace, por ejemplo, desde la institucionalidad. ¿Qué rutas existen? ¿Qué programas existen? ¿Cómo se logra cubrir también estos faltantes que hay en nuestra sociedad en términos de factores protectores? Porque pues, ya lo decía yo, hay familias que no tienen esta fortaleza, hay espacios educativos que no tienen esta fortaleza. ¿Cómo desde la institucionalidad se ayuda
a generar más factores protectores? Bien, primero tenemos que mirarlo como por entornos. Desde el entorno escolar hay una ganancia muy importante, y es que las instituciones educativas hoy tienen lo que llamamos un docente orientador o un psicólogo de planta, y es digamos el primer punto de consulta que hay que entender en las instituciones educativas. Allí los estudiantes tienen la posibilidad de abrirse y contar sus situaciones que terminan sucediendo en la casa. Otro de los entornos que tiene que ver con el hogar, lo más importante es que hay programas que tienen que ver con el involucramiento parental. Hay programas que desarrollan los padres de familia. Finalmente, uno es padre de familia, ¿por qué? Por lo que los padres de familia fueron con uno, y por lo que uno ve de otros padres de familia. Pero esa escuela de padres es difícil porque nadie está formado para hacerlo. Hoy tenemos un programa muy interesante de involucramiento parental, que también... O sea, cuando dices tenemos, lo dices desde la Secretaría de Salud. Efectivamente, la Secretaría de Salud tiene un programa que desarrolla a través del programa Salud para el Alma, que es de involucramiento parental. Otro tiene que ver con el tema de resiliencia, que lo desarrollamos también en instituciones educativas y también para padres de familia. Y tenemos la oportunidad, por ejemplo, de tener cursos virtuales que se desarrollan desde la Secretaría de Salud, que pueden acceder a través de la página de la Secretaría, que es www.dssa.gov.co, es la Salud para el Alma, y ahí van a encontrar una gama de cursos virtuales que pueden desarrollar. Y también en el entorno comunitario, por supuesto, el programa Salud para el Alma viene desarrollando una serie de programas en torno a la prevención, la constitución en sí misma de las redes protectoras que venimos teniendo en los municipios. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, pues lo importante es que podamos contactar a la red protectora que tiene el municipio. Son personas que están cualificadas, capacitadas, y que lo que van a hacer es permitir activar las rutas. Cada uno de los territorios tiene unas rutas, cada municipio tiene una ruta, y estas personas son una guía en el camino. ¿Por qué? Porque a veces en términos de salud mental necesitamos de un otro. Es difícil que uno pueda tener la iniciativa de buscar la ayuda. Y aquí, cuando buscamos a un otro, esa otra persona tiene la capacidad de orientarnos y de llevarnos a la ayuda que de alguna manera estamos buscando o que requerimos. Muy bien, y ahí yo agregaría, Lina, también, digamos, desde la institucionalidad, toda una gestión y una oferta de temas como el deporte, la cultura. Tú decías ahorita ayudar a encontrar a los jóvenes qué es eso que les gusta, que les apasiona, para que justamente lleven toda su energía y concentren su energía en esos gustos o en esas pasiones, desde el arte, desde la música, desde el deporte. Esos son, digamos, otros elementos que suman muchísimo a esos factores de protección. Claro que sí, lo había nombrado, y es muy importante que se puedan fortalecer, pero además también, digamos, la relación entre pares. Nuestros adolescentes también están en nuevas búsquedas de sensaciones, nuevas búsquedas de placer, y también están sufriendo a veces una desesperanza y un gran manejo del estrés. Los jóvenes a veces se conflictúan, entonces es muy importante que dentro de los factores protectores los jóvenes puedan buscar alianzas y redes protectoras dentro de los mismos amigos, dentro de la misma familia, y que eso le permea a ellos también la posibilidad de hablar de ciertos asuntos que tienen que ver con la salud mental, y que permitan precisamente evitar entrar al consumo de sustancias psicoactivas, porque todos lo sabemos, el problema es multifactorial. Nuestros jóvenes y nuestros adolescentes caen en el tema de las drogas por múltiples circunstancias. También hay que aclarar que no todos nuestros jóvenes consumen drogas, la gran mayoría de nuestros jóvenes no consumen drogas, entonces en esa medida hay que potencializar también a aquellos que no consumen, que hace que no consuman o que no entren: el estudio, la universidad, tener buenas redes protectoras, trabajar, leer, potencializarlo a través del deporte, la música, digamos que permite que sean factores que cada vez se puedan potencializar con ellos. Así es, yo creo que es muy importante eso que dices, Lina, no generalizar tampoco, y siempre estamos exponiendo el Zoom en los jóvenes, y resulta que hoy el tema de adicciones es para todos. O sea, los jóvenes pues son un segmento muy importante, pero los adultos tenemos también adicciones, y cada vez más.
O sea, creo que ahí hay que también poner los ojos. Vamos a hacer una pausa, una última pausa para mensajes institucionales y regresamos ya para cerrar este programa con algunas reflexiones y conclusiones importantes. No se muevan, ya volvemos. Regresamos, esto es Diálogos con el Alma, este primer programa que estamos haciendo dentro de todas las actividades que hemos programado desde la Gobernación de Antioquia en la Semana para el Alma. Recordarles que tenemos una veintena de actividades que pueden consultar en la página web antioquia.gov.co. Ahí encuentran justamente una pestañita que dice Salud para el Alma, Semana para el Alma. Simplemente dan clic y encuentran toda la programación que tiene: conferencias, congresos, charlas, tiene musicales, tiene actividades físicas y deportivas, tiene un bailódromo el próximo viernes para que movamos los pies, porque bailar también es un factor de protección, mover los pies es un factor de protección, así que consulten toda la programación. Y vamos a terminar este programa de adicciones. Yo quisiera hacer como una reflexión para escuchar a todos estos profesionales. Hoy vemos un mundo que cada vez apabulla más con el tema de adicciones, cada vez es más complejo resolver las adicciones, no solamente para los jóvenes, sino también para los adultos. Ve uno una recursividad y un ingenio muy grande de los grupos criminales que generan el consumo de muchas de estas sustancias psicoactivas, y entonces en los municipios uno ve, por ejemplo, que cada vez más tráfico de estupefacientes, más venta de estupefacientes, los muchachos ingresan más rápido, los meten más rápido en el colegio todos estos elementos psicoactivos. O sea, puede uno pensar que, dado el escenario que tenemos hoy global y que tenemos local también, es muy difícil acabar ya con este tema de las adicciones. Y entonces hay unas teorías que hablan de, hombre, esto ya no lo podemos acabar, esto ya no lo podemos eliminar. Quizás lo que sea más realista es reducir los daños de todo esto. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? ¿Qué reflexión podemos hacer sobre eso? Quisiera escuchar primero a Sandra. Bueno, yo creo que la primera reflexión es que pensar un mundo fuera de las drogas o que desaparezcan definitivamente, pues es completamente ideal. Están y siguen dándose posibilidades permanentemente de tener como alternativas con las sustancias. Pero el mensaje siempre es, pues digamos, lo primero es que uno sí esperaría que en edades donde se está desarrollando el cerebro, pues en la medida de que se pueda estar fuera de las sustancias, muchísimo mejor. O sea, lo que se espera es que los consumos no empiecen tan temprano. Y lo que tú dices, por supuesto, hay toda una línea de trabajo, hay personas que presentan consumos, múltiples consumos que generan adicciones, y a veces la propuesta de reducción de daño es empezar a disminuir o evitar, por ejemplo, que esos consumos traigan otras enfermedades o otras patologías asociadas precisamente al consumo. Entonces, lo que se espera es que se tengan prácticas que disminuyan la posibilidad de contraer otras enfermedades, que se disminuya, digamos, las cantidades de consumo. Y esa es la propuesta de reducción de consumo. Por supuesto, no es una propuesta para todos. Hay ciertos grupos, sobre todo población adolescente, que no está pensada para digamos, una línea de reducción de daño. Sería una propuesta más de no consumo. Muy bien. Lina, ¿cuál es como tu reflexión alrededor de este asunto? Bueno, como lo decía la doctora Sandra, pues es otro enfoque, otra manera también de intervención frente al tema de las adicciones, pero es claro que la reducción de daños y la mitigación de riesgos tiene que ver precisamente con reducir aquellos riesgos, sobre todo aquellas personas que tienen consumos crónicos, y que en eso es muy puntual este enfoque, este modelo, para aquellas personas que no desean consumir o que no desean dejar, perdón, que no quieren dejar de consumir drogas,
Y en esto hay un segmento poblacional, un grupo poblacional muy específico que son aquellas personas que tienen consumos crónicos. Sin embargo, la gran reflexión en la apuesta es, tenemos que seguir haciendo prevención del consumo de drogas, y el grupo poblacional entre los 6 y los 18 años es un grupo realmente bastante importante para nosotros, bastante importante, porque el tema de la prevención, digamos, que allí se concentra. Entonces, digamos que la apuesta por nuestros jóvenes es evitar al máximo que entre el consumo de drogas, y con aquellas personas o adultos que ya tienen consumos crónicos, que no quieren dejar de consumir, pues la otra apuesta es, si no quieren tener una vida libre de drogas, por lo menos que se reduzca el riesgo para contraer otras enfermedades, y que por lo menos su consumo no afecte tanto su salud, tanto física como mental. Entonces, digamos que la gran reflexión es nuestra apuesta como Gobernación de Antioquia, como ese hospital de ese carisma, es seguir trabajando por la prevención del consumo de drogas. Muy bien, está clarísimo. Yo creo que lo explicaste muy bien, pero quisiera adicionarle para preguntarle a Samuel, claro, hay que cuidar a estos jóvenes y hay que hacer un esfuerzo grande con estos jóvenes, pero siempre hablamos de las sustancias psicoactivas, de las drogas, y resulta que, lo decíamos ahorita, el consumo de celular cada vez es más fuerte, de redes sociales, se están convirtiendo en unos temas de adicción, el juego, por ejemplo, la ludopatía, el consumo del alcohol, o sea, hay otros, digamos, elementos que cómo logramos también cambiar esas conductas en los jóvenes para que vean otras opciones de vida mejores que estas, que cada vez son más fuertes. Mira, aquí quiero hacer una reflexión, bueno, con relación a las dos preguntas. La primera es que lo más importante es el tema de buscar ayuda. Cuando hablamos de buscar ayuda, una de las dificultades que tenemos es que empezamos a dejar pasar el curso de la enfermedad. Y cuando damos cuenta que hay una problemática mayor, es cuando vienen los problemas y tenemos que hablar de reducción de daño. Lo ideal que sería es que la primera parte es un asunto de negación. Los padres, cuando se enteran de que sus hijos tienen problemas de consumo, hay un asunto de negación. Luego vamos a encontrar un asunto relacionado con la negociación. Entonces los padres lo que hacen es empezar a negociar con los hijos. Y empiezan a regalarles celulares, empiezan a regalarles dispositivos electrónicos, juegos, porque hay un asunto como de, bueno, yo te regalo esto, pero deja el consumo. Negociación que termina fracasando. Luego viene el conflicto. Y luego el conflicto, lo último es la búsqueda de la ayuda profesional. Si revertimos eso, y lo que quería hacer lo primero es buscar la ayuda. Se ha demostrado que entre el momento que la familia se da cuenta del consumo hasta el momento que buscan la ayuda profesional, han pasado 2 años. Y es ahí cuando en ese tiempo se agudiza la enfermedad y terminamos hablando del tema de reducción de daño. Ahora, con relación a lo segundo, y es qué hacer ahora, por supuesto, en el tema de los dispositivos de celulares y la tecnología y las conductas adictivas que no están relacionadas directamente con las sustancias. Hay que entender algo, y es que es una línea muy delgada, y el asunto es que tenemos que tener la capacidad, uno, de reconocernos que tenemos ciertas dificultades. Se han registrado problemas, por ejemplo, en aeropuertos, donde una persona olvida el celular y ha formado un escándalo para que el vuelo no despegue, porque no es capaz de hacerlo con el dispositivo. Entonces habrá que reconocer cuando un dispositivo de estos termina causando dificultades en nosotros, cuando la ansiedad por el juego genera que esté gastando más de lo que tengo, y que por supuesto está generando problemas porque mi familia se está viendo afectada. Ya lo hemos dicho antes, el asunto es el comportamiento asociado que se da, el gasto que se tiene. Con el consumo de alcohol, ¿cuándo una copa es suficiente? ¿Cuándo son 2? ¿Cuándo yo tengo que reconocer que finalmente cada fin de semana tengo que estar tomando, ingiriendo licor, y ya el asunto no está por el asunto de lo recreativo, sino que realmente es una necesidad fisiológica, como en su momento lo definió Sandra? Entonces hay un asunto de autoevaluación, de reconocerse a sí mismo en qué momento esto ha dejado de ser un comportamiento natural y se ha convertido en un comportamiento patológico y que necesita la ayuda terapéutica. Muy bien, Samuel. Bueno, y no sé si para cerrar, Sandra, decir la importancia de conversar entre nosotros, entre la familia, de que haya un diálogo fluido, porque cuando tenemos la capacidad de dialogar, pues es más fácil detectar este tipo de comportamientos, es más fácil detectar si se va a presentar algún comportamiento o alguna conducta adictiva.
Claro, y hay que reconocer también que hablar de estos temas no es fácil. O sea, son temas que a veces los papás dicen, no sé qué decir, me corchan con las preguntas que me hacen. Y yo reforzaría lo que dice Samuel, o sea, por supuesto hay que generar espacios de diálogo y ante preguntas corchadoras hay que buscar ayuda, hay que buscar las líneas de atención, los entornos, digamos, a nivel escolar, la posibilidad de la psicoorientación. Existen mecanismos que pueden ayudar a que esas conversaciones no sean tan complejas, pero no hablar del tema es la peor salida y lo que más complejiza la enfermedad. O sea, no es solo fuerza de voluntad de evitar estas adicciones, se necesita más que eso también. No es solo fuerza de voluntad, es un asunto de compromiso, pero también de tratamiento y acompañamiento, digamos, profesional y por supuesto, digamos, también de mirar cómo otros asuntos, como algunas enfermedades mentales, por ejemplo, de base, pueden también estar generando que haya una relación más compleja con el consumo de sustancias. Entonces, a veces no tener presente esto que está sucediendo hace que sea difícil para una persona luego poder salir de una adicción. Muy bien, bueno, llegamos al final. Yo quiero darle las gracias a los tres por acompañarnos, por ayudarnos a entender mejor este tema. Sin duda es un tema muy profundo, muy complejo. Yo creo que lo más importante aquí es tener unos elementos que sirvan para las familias, que sirvan para los papás esencialmente. Hay que cuidar mucho a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Y también nos tenemos que cuidar los adultos, pues eso también es supremamente importante. Pero creo que aquí lo más esencial era dejar unos elementos en esta conversación que amplíen también el horizonte de lo que son las adicciones e incluso de lo que llamamos durante todo este programa las nuevas adicciones, que hay que tenerlas muy presentes. Recuerden que estamos en la Semana para el Alma, los invitamos a que participen del segundo Congreso de Adicciones que va a realizar la Escuela contra la Drogadicción en apoyo con otras entidades de la Gobernación de Antioquia y que disfruten de toda la programación que ha organizado la Gobernación con la Semana para el Alma, que tiene charlas, tiene conferencias, tiene eventos deportivos, porque además esto es integral. El tema del tratamiento de las adicciones, el tema de la salud mental, tiene que mirarse desde una perspectiva integral, no es solo psicológica, no es solo mental, sino cómo generamos todas unas herramientas, unos dispositivos y unos factores de protección para nuestra salud mental. Gracias por acompañarnos. Mañana a esta misma hora, 8:35 a 9:30, otro programa especial de Diálogos con el Alma. Que la pasen bien, que tengan una feliz noche.